Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Tribuna por Paraguay TV HD. Estamos aquí para informarles, para analizar los principales temas que se fueron registrando en la semana y por sobre todas las cosas, el acceso a la información. Vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con la información pública. Gloria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? También para la audiencia. Y sí, acceso a la información y sobre todo cuando se habla de trabajo tenemos que saber cuáles son nuestros derechos, porque lastimosamente mucha gente no sabe. Y por el otro lado también cuáles son nuestras obligaciones. Saber si tenemos o no, podemos acceder a lo que es el seguro social, por ejemplo, que parecen temas así no importantes en algún momento porque nosotros queremos un sueldo, un trabajo y no hacemos ese tipo de análisis. Hay tanta gente que no sabe que un sueldo mínimo es su derecho, por ejemplo. Claro, y una de las grandes conquistas, sin dudas. Escuchaba a Benjamín Fernández, abogado, y decía de que el acceso, la ley de acceso a la información pública es probablemente la segunda conquista más importante de la democracia. El acceso a la información pública. Pero, ¿cómo se traduce esta ley o cómo se traduce esto al ciudadano, a vos que nos están viendo, a los que están del otro lado, a los que quieren información? ¿En qué implica? ¿Qué obligaciones tiene el sector público gubernamental a partir de esta ley? Es lo que queremos saber y por eso agradecemos la participación al abogado Federico Legal. Él es director de la Dirección General de Información Pública del Ministerio de Trabajo. No, del Ministerio de Justicia. Del Ministerio de Justicia. Muchas gracias por la invitación. Realmente esta dirección que fue creada el año pasado se estrenó el día de ayer, ¿verdad? Estamos operando ya la estructura de la dirección que tiene un rol muy importante en lo que va a ser la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Si bien la Ley de Acceso a la Información no establece un órgano garante, una autoridad de aplicación, el Ministerio de Justicia tiene el rol de coordinar todas las políticas de acceso a la información del Poder Ejecutivo. En este sentido, la Dirección de Acceso a la Información fue creada el año pasado y bueno, ahora está abierta a toda la ciudadanía. Esta apertura, Federico, ¿en qué consiste? Yo, Juan Pueblo, Caraí Eustaquio, que vivo en Itapúa, ¿cómo accedo a la información pública? ¿Cuáles son los mecanismos que me da, en este caso, tu oficina? ¿Qué compromiso tenés? Porque la gente va a querer estrenar este nuevo acceso y de qué forma accede y a qué tipo de informaciones. Bueno, es muy importante aclarar primeramente que la Ley de Acceso a la Información que va a entrar en vigencia en septiembre de este año crea lo que se llama las oficinas de acceso a la información en cada fuente pública. Estas oficinas de acceso a la información son autoridades de aplicación de la ley dentro de esa fuente pública. La Dirección de Acceso a la Información tiene un doble rol, digamos. En primer lugar, es autoridad de aplicación dentro del Ministerio de Justicia y tiene un rol técnico que es representar al Ministerio de Justicia en lo que es la política de acceso a la información. Nosotros estamos trabajando fuertemente con otras instituciones del Estado como Senatix en lo que va a ser la implementación de la Ley de Acceso a la Información a través del componente tecnológico para que cualquier persona que tenga acceso a Internet pueda hacer solicitud de acceso a la información o pueda encontrar la información que requiera ya en Internet. En principio, todas las personas pueden solicitar información en cualquier entidad pública y bueno, las instituciones tienen la obligación de otorgar esa información. ¿De qué tipo, por ejemplo? Perdón, Gloria. Segunda pregunta, segunda intento. Sí, no, simplemente cuando hablamos de justicia es una gama bastante amplia, ¿no? Claro. Entonces, por lo general, lo más sensible es el tema de las penitenciarías, cómo están las situaciones, si se tiene un dato. Es más, cuántos casos no hay que purgaron una pena máxima y que nunca tuvo una condena. Esto, por ejemplo, va a estar establecido como para un acceso fácil de las personas. Bueno, de hecho te comento que el Ministerio de Justicia llevó a cabo el primer censo penitenciario a nivel nacional. Los datos están totalmente publicados en la página web del Ministerio. Creo que tiene esa clase de estadísticas, pero toda esa clase de información, especialmente en lo que refiere a derechos humanos, debe existir una apertura máxima. O sea, el Ministerio y todas las entidades públicas deben proveer toda información de manera proactiva, es decir, levantar en sus portales. ¿Cuál es un país de referencia que podemos decir? Paraguay en muy poco tiempo
quiere llegar a ser como tal país en lo que tiene que ver con acceso a la información pública para que podamos ponernos como norte o como modelo, Federico? Bueno, la verdad que viendo por las experiencias regionales, como ahora estamos trabajando en lo que sería el decreto reglamentario de la ley, tuvimos que hurgar mucho Observar. en el derecho comparado. Bueno, países como Chile, Uruguay, Brasil y México han tenido avances muy notorios en lo que es acceso a la información. Y bueno, nosotros estamos un poco trayendo esas experiencias para poder capacitarnos. Decías que finalmente lo que ustedes van a hacer es una especie de, bueno, bajar esto en los demás ministerios, ser el articulador, no van a ser los ejecutores, o sea, no es que la gente va a tener que buscar la Oficina de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia para solicitar, sino que cada dependencia tendrá que tener la dependencia de acceso a la información y, o sea, eso también, por otro lado, no va a significar simplemente un abultamiento, un crecimiento de la función pública, ya que va a tener que abrirse una dirección o va a tener que estar dentro de lo que es una dirección ya existente. Bueno, de hecho que muchas dependencias del Poder Ejecutivo hoy día cuentan con unidades de transparencia y anticorrupción que son coordinadas por el la... MESIP, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, creo que presupuestariamente no habría que crear una estructura o superponer una estructura, sino crear una sección, pero sí darle un grado de institucionalización importante para poder destacar la importancia de lo que es acceso a la información. Y por sobre todas las cosas, hay plazos, creo, en esta ley. Por ejemplo, si yo, una ciudadana, quiero tener un dato y también hasta penativo si es que pasa el tiempo y, por ejemplo, pregunto algo al Ministerio de Justicia, no me responde, yo puedo accionar porque ustedes no me están respondiendo una consulta. Así mismo es. La ley establece un plazo de 15 días hábiles en el cual... Son 3 semanas, ¿no? Así mismo. Todas las instituciones que han sido solicitadas tienen que responder. En el caso de que la institución no responda, se considera una denegatoria de forma ficta. Hay un recurso de reconsideración que es opcional o si no un recurso judicial. Es muy importante destacar que para denegar una información solamente debe ser a través de una causal establecida en la ley y la autoridad pública solamente a través de una resolución fundada en la ley puede negar el acceso. Bueno, ahí ya tenemos entonces, de hecho que, aprovechando la presencia de Federico, ya es una conquista el hecho de que prácticamente, bueno, no es prácticamente, todas las instituciones publiquen el salario, publiquen en qué se gastaron viáticos, sueldos, viajes, informes de viajes inclusive, que hacen los funcionarios públicos que están en la web. O sea, hoy por hoy, al comienzo nos escandalizábamos, decíamos, a fulano, pero eso no va a ganar, ¿verdad? Porque también pasaba eso, o sea, se generó una especie de unas comidillas en las instituciones públicas porque se vio cuánto era. Eso ya dejó de ser un secreto, era una caja de Pandora. No, que pucha, había páginas en las cuales decía buscado, Sí. tipo wanted, así, tipo del oeste era Sí. así. Y no. Pero eso ya no es, pero eso ya es parte de este acceso. O sea, por lo menos ese tipo de informaciones ya sabemos que no se va a estar buscando, ¿verdad? Bueno, la verdad que el acceso a la información es una herramienta para muchas cuestiones, ¿verdad? La anticorrupción, la transparencia, la rendición de cuentas, inclusive para fomentar la participación ciudadana es una herramienta fundamental. Pero por sobre todo el acceso a la información, como es un derecho fundamental, es un derecho que permite mejorar la calidad de vida de las personas. Y si bien la antesala de lo que fue la ley de acceso a la información, que fue la ley de recursos, de publicación de los recursos del Estado, la ley 5.189, con la ley de acceso a la información lo que queremos buscar nosotros es que el ciudadano pueda tomar sus decisiones, aquellas que le afectan diariamente, que pueda decidir su vida diaria en base a la información que el Estado maneja y que el Estado está obligado a proveer. Bueno, excelente. Muchas gracias, Federico. Hablamos de esta forma con Federico Legal, bueno, director general de la Dirección de Acceso a la Información Pública. ¿Qué compromiso, verdad, Gloria? Es un compromiso importante y por sobre todas las cosas, parece un tema menor decir, pero no, o sea, es como muy morboso cuando uno dice, bueno, se fue a tal curso o a tal reunión y a veces nos parece no importante, pero hay algunas en las cuales son importantes irse a los congresos, es importante participar de ciertas reuniones porque son presencias muy puntuales con respecto al país. Es la presencia de un país, claro. Es conseguir cooperaciones y claro. finalmente, o sea,
que esté, porque yo sé que No todo es lo que irse el a imaginario vacacionar, colectivo no. cree es que uno no fue directamente, ¿verdad? Entonces eso también permite de que de cierta forma hoy por hoy el ciudadano esté garantizando de que hubo tal participación, de que estuvo ahí la persona. Acá es impensable, por ejemplo, en O el en qué tema se gastó salud. la plata, en qué se gastó Claro. realmente el recurso público también, ¿verdad? De qué forma se invirtió, cuáles fueron los plazos de inversión que se están realizando. Por ejemplo, salud, no se puede hablar de ausencia en ciertas reuniones regionales, es imposible. ¿Por qué? Porque ahí se actualiza, ahí se representa también lo que el país está pasando. Tenemos ahora dengue, chikungunya y demás, que en reuniones solamente regionales se pueden inclusive llegar a tener cooperaciones en frontera. Entonces es importante, es como sacar el mito de que la verdad en las reuniones se van de vacaciones a hacer una gira de paseo y no es así tampoco. No digo que no los habrá, pero la gran mayoría realmente van para trabajar. Así mismo, bueno, hablamos entonces de acceso a la información pública y a propósito de acceso a la información pública, en instantes vamos a ver las inversiones que se están realizando en la industria nacional de cemento. Creo que una de las conquistas es que hace mucho tiempo no escuchamos que falta cemento. Sí, creo que hasta más del 50% del mercado ellos están asumiendo en ese momento. Y es más, se está pensando llegar al 100%, es mucho. Bueno, ya nos acompaña luego de la brevísima pausa el presidente de la Industria Nacional de Cemento, Jorge Méndez. Volvemos luego de una pausa.